Bienvenidos. Nuestro espacio de Perashat Shavua lo dedicamos de Louis Nishmat Berta Beile Batjaya Clara, Nishmatat Seva Bitzora Haim, y Mijael Ashkenazi Ben Malka Betzvi, Nishmatan Seva Bitzora Haim, Ulardil Ben Ametim La Haim, por la refugia Shlema de Zeev Ben Hana, por el enviar refugia Shlema de Raúl Reuben Ben Rachel, que el enviar refugia Shlema de José Caro y Yosef Ben Sarah. Ahora yo pude enviar refugia Shlema de Rachel Baterla. Ahora yo pude enviar refugia Shlema de Daniel Ben Marta. Yo pude enviar refugia Shlema. Por mí también, ¿no? ¿Qué es? Estrella. Estrella, va Luisa. Muy bien. Perashat Kitavó es una de las perashiot en las cuales encontramos uno de los temas ligados a la esencia constitutiva del Am Israel. Fundamentalmente cuando tenemos que encontrarnos y hablar de la inminente llegada del pueblo judío a la tierra de Israel. La llegada del pueblo de Israel a la tierra de Israel no es un paso inadvertido, por cierto que no. La llegada de Am Israel a la tierra de Israel, más allá de ser un paso deseado por la generación que ahora espera en las puertas de la tierra, sino que también es un proceso que se ha de ligar y fundamentalmente con la promesa que hizo Kadosh Baruj Hu a Abraham, Isaac y Jacob. Hoy vamos a estudiar acerca de la renovación de un pacto que tendrá lugar a cabo recién en la tierra de Israel. Hablamos, por supuesto, de un pacto que se llama Berit. Este es el concepto de pacto en hebreo. Y es el Berit que se ha establecido como una realidad entre el Creador y entre el pueblo judío. Por supuesto que en todos esos campos la presencia del Creador y del pueblo de Israel, entre el Creador y el pueblo de Israel, por supuesto que se encuentra Moshe Rabenu como parte sustantiva de ese encuentro, y en donde Moshe Rabenu será el ejecutor de ese pacto. Solamente que ahora nosotros tenemos que la llegada a la tierra prometida, eventualmente, representa obviamente un instante único en la vida del pueblo judío, y estamos parados aquí. Este es el sector donde está parado el pueblo de Israel. Este se llama geográficamente las llanuras de Moab. Cuando uno está parado aquí en el Yam HaMelach, en el Mar Muerto, delante suyo tienen las montañas, y esas montañas que son Jordania, o la Transjordania, representan las llanuras de Moab. Ese es el lugar físico que estaríamos ubicándonos, pero de este lado. Y entonces la llegada a la tierra de Israel, anunciada por Moshe Rabenu aquí, habla de la confección de un pacto. La confección de ese pacto que va a tener lugar en un lugar sustantivo, importante, trascendente. Los lugares son siempre aproximados, por supuesto, en mi geografía. No quiere decir que son así exactamente. Pero ese punto que está marcado aquí en la tierra de Israel no es otro que el lugar de Shechem. Como lo escriben en español, Siquem, o como lo llamaron después, Nablus. Pero el lugar es Shechem. Por supuesto que la historia no es que vuelve a repetirse, pero sí nosotros vamos por los pasos de los patriarcas. Tenemos que saber que hay un hombre que ha salido de Irak, de la Mesopotamia, y que ha llegado a través del recorrido de los ríos a una ciudad llamada Harán, y desde este lugar a Kadosh Baruj Hu le dijo: Lech lecha, vete para ti, a la tierra que te mostraré. Estoy hablando de Abraham Avinu, y en ese momento Abraham Avinu va a retomar su camino y va a ingresar a la tierra de Canaán, Ad Mekom Shem. El
primer lugar que llega Abraham Avinu es Shem. Entonces sus hijos, 500 años después, va a llegar al mismo lugar. Y acá obviamente se va a producir un berit. Pero este pacto, del cual vamos a hablar hoy, que tiene como escenario, y enseguida lo vamos a ver, dos montañas en particular que anuncia la Torá, es un pacto que ya es preexistente. Y este pacto tiene que ver primero con una montaña que está aquí, que es el Sinaí, y que tiene que ver con la salida de Egipto. Aquí está el primer pacto, el Berit 1. Cuando Akadosh Baruj Hu se reveló al pueblo judío, los 10 mandamientos, las tablas, la revelación de Dios, única manifestación ante 4 millones de personas, y ese fue el Berit. Le'obreja bibrit y Hashem Elokecha, para hacerte pasar a ti por este pacto con Hashem tu Dios. Aquí se dio. El camino después del desierto podía haber sido desde el desierto de Sinaí hasta Kadesh Barnea, y desde Kadesh Barnea, donde salieron los emisarios que mandó Moisés, podríamos haber ingresado a la tierra y allí entonces vivir una vida de plenitud. Pero este proceso se posdató por 40 años, y entonces tenemos otro escenario que va a formar parte de la revelación divina y que se llama el segundo Berit, o la segunda instancia, que es el Ohel Moed. El Ohel Moed es el santuario móvil. Allí también Dios hace su segundo pacto con el pueblo de Israel, quiere decir la reiteración de la enseñanza, la vuelta de la puesta en práctica de toda la Torá, quiere decir todo ese encuentro del Boreo Olam, el Creador, con su pueblo. Sinai o el Moed, y llegamos a Sefer Devarim, al tercer nivel del Berit, cuando Moisés hace también este pacto. Nada más que aquí fue con todos los salientes de Egipto. Aquí es con parte de esa generación, los que murieron y los que sobrevivieron, y los hijos que habían nacido y eran chiquititos. Y acá, Moshe Rabenu, Sefer Devarim, está hablando ya con esos jóvenes que ya son adultos, que ahora ya no tienen 3 años, o 2 años, o 6 meses, ya tienen 42 años, 43 años, 45 años, y que van a ser los herederos, los que pasen eventualmente a la tierra de Israel y que la van a conquistar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el pacto, este Berit, tiene una estructura triangular, como ustedes lo ven acá, y esa estructura triangular habla de que todo ese proceso es un proceso reiterativo, pero no porque se tiene que repetir, sino porque es necesario que ese pacto sea renovado y renovable. Moshe Rabenu habla ahora de cómo esa realidad vivida a lo largo de ese periplo de la redención hasta la llegada a la tierra de Israel se va a ver renovado una vez que lleguemos a Shem. Y este es el tema que domina nuestra perashá, que es un poquitito tal vez alejado de la dinámica natural que tenemos en nuestro estudio semanal, comentaristas o no comentaristas, pero sí poder estudiar eventualmente dónde estamos parados y por qué, a dónde vamos a llegar y por qué vamos a llegar. Antes de empezar con el Sheur habitual, vamos a ver la última hoja, que es la hoja 7, que es el anexo del Sheur de Perashat Kitabot, donde tenemos las fuentes de la Sagrada Torá en nuestra Perashá, que nos va a marcar eventualmente todo ese desarrollo de nuestro tema. El capítulo 27, en Perashat Kitabot, del Jumash de Devarim, la última hoja la encontraron, ¿verdad? Dice, y ordenó Moshe a los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, y los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, observad toda la ordenanza que yo les ordeno a vosotros el día de hoy. Y será en el día que hayáis cruzado el Jordán,
hacia la tierra que Hashem, tu Dios, te concede a ti, atención, habrás de erigirte piedras grandes y las blanquearás con cal. ¿De acuerdo? Gracias. Todos tienen material, ¿verdad? La cita entonces, versículo 3. Y habrás de escribir sobre ellas todas las palabras de la Torá esta, cuando hayas pasado, para que vengas a la tierra que Hashem tu Dios te concede a ti, tierra que fluye leche y miel, como había hablado Hashem tu Dios, Dios de tus patriarcas a ti. ¿Está claro entonces lo que tienen que hacer? Versículo 4. Y será que al vuestro cruzar el Jordán, habréis de erigir las piedras estas que yo os ordeno a vosotros hoy, en el monte Ebal, y las blanquearás con cal. Versículo 5. Y construirás allí un altar ante Hashem tu Dios, altar de piedras, no deberás blandir sobre ellas hierro. Con piedras intactas habrás de construir el altar, el Mizbeach para Hashem tu Dios. Y ofrecerás sobre él Shelamim, holocaustos ante Hashem tu Dios, y sacrificarás Shelamim y comerás ahí, y te regocijarás ante Hashem tu Dios. Atención. Y habrás de escribir sobre las piedras todas las palabras de la Torá esta, Ba'er Eiter. Explicar bien. Habló Moshe y los Kohanim, los Leviim, a todo Israel diciendo: Asketu Shma Israel. Guarda silencio y escucha Israel, este día eres pueblo ante Hashem tu Dios. Habrás de aceptar el mandato de Hashem tu Dios y habrás de cumplir sus mandamientos y sus fueros, lo que yo te ordenó. Ordenó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, atención, estos son los que estarán de pie para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim, cuando hayáis cruzado el Jordán. Shimón y Leví y Yehudá e Isachar y Yosef y Binyamin. Y estos estarán de pie por sobre la maldición en el monte Ebal. Reubén, Gad y Asher y Zebulún, Dan y Naftali. Declararán los Leviim y dirán a todo hombre de Israel en voz alta: maldecido sea el hombre que hiciera escultura o fundición, abominación ante Hashem, obra de las manos del tallista, y los colocar en oculto, y responderán todo el pueblo y dirán amén. Maldecido sea quien ultraja a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea quien hace retroceder la demarcación del territorio de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea quien equivoca al ciego en su camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea el que hace desviar el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea el que se acuesta con la esposa de su padre, ya que ha descubierto el regazo visto por su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea el que yace con cualquier animal, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea quien se acuesta con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea quien golpea a su prójimo en oculto, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea quien acepta soborno para matar personas, sangre inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea quien no afirmare las palabras de la Torá esta para cumplirlas, y dirá todo el pueblo amén. Y el comienzo del capítulo 28, final de la cita: y será que si vas a aceptar el mandato de Hashem tu Dios, para observar, para cumplir todos sus mandamientos, lo que yo te ordeno el día de hoy, te enaltecerá Hashem tu Dios por sobre todos los pueblos de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, estas, no estas, y te alcanzarán cuando aceptes el mandato de Hashem tu Dios. Bendito seas en la ciudad y bendito seas en el campo, bendito sea el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita sea tu cesta y tu arteza, bendito seas en tu venir y bendito seas en tu salir. Baruch atah beboeja u baruch atah betzete. Bien, entonces tenemos acá tres instancias fundamentales. Uno, pasar el Jordán y construir un altar de piedras enteras y ahí inscribir toda la Torá. Segundo, ubicación ante dos montañas. No se menciona la ciudad. Se habla de dos montañas, el monte Gerizim y el monte Ebal. Están del otro lado del Jordán.
y allí uno va a ser el árbol de la bendición y el otro el monte de la maldición. 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro. Los Kohanim y Leviim que van a estar diciendo la amonestación o la advertencia donde dice Arur Aish. Está la maldición que deja escuchar también la bendición. Obviamente porque el que no hace eso va a tener la brajá. Y habla aquí de todos los aspectos, de la idolatría, de la corrupción sexual y esa corrupción que representa el impulso del hombre a avanzar sobre no solamente cualquier realidad, sino también con las realidades más proximales, también con los animales. Y por supuesto, todo lo que hace a la relación con el sordo o el mudo o el ciego eventualmente, que también lo hemos visto, e inclusive Masig Gebul, aquella persona que ocupa el espacio del otro, en el sentido que lo invade, obviamente, y que no le permite. Todo eso está marcado aquí, y por último, Baruch, la bendición que recae por lo general del pueblo de Israel. Muy bien, esta es la fuente que tenemos para hoy, la tenemos ahora ya como parte de nuestro recurso para poder reflejarnos en ella si queremos. Lo volvemos entonces para la primera hoja de nuestro Sheur, y allí vamos a analizar la importancia del pacto en el monte Gerizim y el monte Eibal. Acá tenemos entonces 2 montañas que van a estar en la geografía de lo no mencionado todavía, que es Shechem. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hoy permítanme en este Sheur avanzar con contenidos lineales, no con tantas fuentes, pero sí con contenidos lineales. Lo primero que se nos ocurre mencionar es que la localidad que se encuentra en el corazón de Perashat Kitabó es sin duda la localidad geográfica, ¿no? Es el monte Gerizim y el monte Eibal. El pacto del monte Gerizim y el monte Eibal parece ser una mitzvah muy importante en el contexto del libro de Devarim. Primero porque se menciona 2 veces en el libro de Devarim, en lugares bien significativos. El libro de Devarim, si me permiten la primera definición, se divide en 3 partes. O sea, y como Perashat Kitabó, se lee siempre al final del mes de Elul, o sea, estamos ya transitando en las últimas semanas del mes de Elul, los últimos 10 días, solo es apropiado comparar esta división de 3 partes a las 3 partes de cada sonido de shofar en Rosh Hashanah. O sea que la Torá habla de 3 sonidos básicos para Rosh Hashanah. Uno es la teruá, que se llama Yom Teruá y el Ajel. Y los Rabanim entendieron que cada vez que se habla del sonido de la teruá, ese sonido está acompañado por 2 sonidos, uno anterior y otro posterior. Cuando se toca la teruá, siempre hay una tequía antes y una tequía después. Por lo tanto, tenemos el libro que habla de 3 partes, y obviamente asociamos estas 3 partes del libro con los 3 sonidos del shofar de Rosh Hashanah. Aquí ponemos entonces, para aclararles a todos, es bien sabido que cada sonido teruá es acompañado por un sonido llano, llamado tequía, antes y después de ella, sumando 3 sonidos distintos. El libro de Devarim se construye usando un formato similar. Este libro que empezó hace tiempo ya, en el principio, Moshe Rabenu presenta los principios básicos de la fe. Perashat Devarim, Beit Hanan y Ekev. Ahí tenemos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la primera perashá del Shema, la segunda perashá del Shema. Hablamos de las bases constitutivas de la emuná en el pueblo de Israel. Luego viene la lista completa y compleja y diversa de mitzvot en las últimas 3 perashiot, las siguientes: Perashat Re'eh, Shofetim y Kitetze, y el principio de Kitabó. Finalmente, o sea que tenemos Tequía, después tenemos Teruá, mitzvot, el movimiento, y por último, al final del libro, viene la Tequía, el sonido llano, que es cuando el pacto, el Berit, se va a forjar, acompañado obviamente por 2 partes esenciales. Uno se llama Shirat HaAzinu, el canto de Azinu, Moshe Rabbeinu que se despide con un canto, y después la perashá última del libro de Devarim, que se llama Bezot HaBerajá, la bendición de Moshe Rabbeinu al pueblo judío. Por lo tanto tenemos Tequía, Teruá y Tequía. 3 partes.
para poder analizar la comparación. Es interesante, sostenemos, que es precisamente en los dos puntos de transición entre las tres secciones que se produce la mitzvah para bendecir y maldecir en el monte Gerizim y Eibal. La primera vez esta mitzvah aparece solo brevemente al final de los capítulos de la Emuná del Deuteronomio y antes del comienzo de la lista de mitzvot en la apertura de Perashat Re'eh. La segunda vez se describe detalladamente en esta Perashat, en Perashat Kitabó, después de las mitzvot y antes de que se hable el pacto, antes de que se haga el berit. Esto demuestra que el libro de Devarim asigna un significado único a este ritual de bendición y maldición que tuvo lugar en el monte Gerizim y en el monte Eibal. La colocación textual entre los principios de la Emuná y los detalles de las mitzvot es lo que nos lleva a entender aparentemente que dentro de la esencia de esta transición entre la Emuná y las mitzvot está la conexión entre principios elevados, los principios de fe, y los principios que tienen que ver con las acciones prácticas. Parecería ser que el puente entre la Emuná y el Maaseh y la mitzvah es este pacto que pasa en el monte Gerizim y Eibal. Y con esto quiero darles la semblanza de que lo que pasa aquí no es tan solo un episodio más, sino que es el episodio. Dice el cuarto párrafo aquí en la primera hoja, la gran importancia de la mitzvah para leer la bendición y la maldición entre el monte Gerizim y el monte Eibal es especialmente llamativa a la luz del hecho de que la mitzvah no es aplicable para las generaciones futuras. O sea, que esto que va a pasar en el monte Eibal y en el monte Gerizim, ¿para quién es? Para la generación que entra a la tierra de Israel. O sea, la conquista de la tierra. No se va a producir todos los años, en todos los tiempos. Hoy no la podríamos hacer desde el punto de vista de la seguridad, si fuera, ¿no?, el principio. Fue un acontecimiento único que cautivó los corazones de toda la nación en el momento de su entrada en la tierra de Canaán. Es posible, sugerimos, que los dos mandamientos finales de la Torá, del Sefer Devarim, hay dos mitzvot finales. Uno es la mitzvah de Akehel etaham, la palabra kahal, que tiene que ver cuando se congrega todo el pueblo de Israel al final de cada 7 años en la fiesta de Sukkot, que renueva el pacto cada 7 años, y la mitzvah de escribir, escribir el canto de Azinu para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque ese canto va a ser mi testimonio contra el pueblo de Israel. Entonces el dice, ese es mi testimonio. Digo que esos dos mandamientos finales representan un vehículo intergeneracional para el mensaje de este evento de una sola vez. Sea como fuere la cosa, esta es una mitzvah excepcionalmente única que fue pensada desde el principio para ser cumplida una sola vez. Estoy hablando del monte Gerizim y el monte Eibal. Además, la Torá dedica considerable atención a los detalles de la mitzvah y al lugar exacto donde esta mitzvah va a establecerse. Ahora bien, para que podamos entender la esencia de este evento que la Torá está hablando en Kitabó, tenemos que tratar de entender los detalles de esta mitzvah, así como el marco para el tiempo y el lugar que la Torá designa para su cumplimiento. Es fácil perderse en el mar de comentarios rabínicos sobre esta cuestión, por eso no traje hoy los comentarios rabínicos, pero sí vamos a ver por qué, por lo que no intentamos revisar todas las opiniones y posibilidades. En primer lugar o en su lugar, vamos a tratar de forjar directamente el kit de la cuestión. Como ustedes ven al comienzo de la página 2, el mapa nos indica a nosotros, ahí tenemos del otro lado de la tierra de Israel, por encima del Yam HaMelach, está en hebreo lo que dice Argot Moab. Esto que yo puse con las crucecitas rojas de este lado, las llanuras de Moab.
Y por otro lado, tenemos del otro lado del Yardén, en hebreo está escrito Hei Gimel Lamed, Hagilgal. Ese lugar es el Gilgal, que es en la primera estadía de Yehoshua con el pueblo judío, y ese va a ser el campamento del pueblo judío, en el Gilgal. Luego tendremos la conquista del Jericó y del Ai, las dos ciudades primeras que se conquistaron. Pero lo que quiero que vean aquí no es eso. Lo que quiero que vean es dónde está Shechem, que está más al norte, y ahí en Shechem tenemos dos accidentes geográficos. Uno es Eibal y el otro es Gerizim. ¿Lo tienen allí? El de más arriba es Eibal y el de abajo dice Gerizim. ¿Bien? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo dónde están ubicados. Por eso les dije un poquito más arriba. No es donde llega el pueblo judío. Una vez pasado Jericó y una vez pasado el Ai, vamos a ir después a Shechem. Con el permiso entonces de ustedes, vamos a ver qué dice, qué es el lugar. El lugar donde ocurrió el evento es extremadamente importante para la Torá. Y como tal, la Torá lo describe en detalle. Así nos dice Perashat Kitabó. Ambos están al otro lado del Yardén, más allá del camino del oeste, que está en la tierra de los Kenaaneos, que habitan en el Arabá, cerca de Gilgal, por el Onei Moré. La descripción que hace la Torá del lugar es exacta. La geografía no falla. Por lo tanto, no hay posibilidades de equivocarnos. Y todo esto nos está diciendo el Boré Olam a Moshe Rabenu, que va a poder ver toda la tierra con sus ojos a los 120 años antes de morir, y la tierra que va a caminar Yehoshua con sus pies. Pero toda esta descripción es una descripción exacta, quiero que me entiendan. Por lo tanto, así lo dice la Perashá. Esta es una descripción muy detallada, pero al mismo tiempo es bastante enigmática también. ¿Por qué? Porque hay que considerar el hecho de que mientras la Torá continúa detallando este lugar, lo que se abstiene de mencionar que es que ese lugar estaríamos esperando que la Sagrada Torá nos diga, este lugar se llama Shechem. Pero no dijo Shechem. Dijo, el lugar está donde están ambos del otro lado del Jordán, más allá del camino del oeste, que está en la tierra de los Kenaaneos que habitan en la Arabá, cerca de Gilgal, por el Onei Moré. Todo se podía haber ahorrado si nos decía, ¿dónde está? Shechem. ¿Y qué pasó? No lo dijo. Me va dando un camino. En el resto, intentaremos sugerir una explicación para esta exclusión. La mayoría de los componentes de esta descripción geográfica no se pueden, decimos, descifrar fácilmente, pero las partes que pueden comprenderse presentan una especie de contradicción interna. ¿Por qué? Los cananeos que habitan en la Arabá y el Gilgal parecen dirigirnos al valle del Jordán. Ahí tienen el Gilgal y la Arabá. Todo ese camino se llama Arabá. Lo tienen en el mapa de arriba. Pero por el Onei Mamre claramente nos lleva a Shechem. El Onei Mamre está en Shechem. Entonces, ¿cómo es posible que estemos acá y que estemos allá? Por eso dice la Torá, claramente nos lleva a Shechem. Si vemos el libro de Bereshit 12:6, Abraham pasó a través de la tierra hasta el sitio de Shechem en el Onei Moré. Expliqué que el primer camino que llegó Abraham desde el norte a la tierra de Israel fue allí. Entonces tenemos Shechem, el Onei Moré, por otro lado tenemos la Arabá y el Gilgal. Tenemos dos lugares disímiles, que están distantes uno del otro. ¿Ok? Ese es el lugar y las primeras dificultades que tenemos. Ahora, el tiempo. Existe una contradicción similar con respecto a ¿qué? Con respecto al momento en que se estableció este acontecimiento. Por un lado, la Sagrada Torá afirma que la cuestión del monte Gerizim y del monte Ibal debe hacerse cuando, dice el libro de Devarim en nuestra Perashá, tan pronto como hayas cruzado el Yardén. O sea, cruzamos, nada de conquistas. Tenemos primero y principal que llegar a ese lugar. Después de haber cruzado el Yardén, dice 10 versículos después. Lo que significa que debe suceder inmediatamente después de entrar en la tierra. Por otra parte,
La Torá sagrada afirma que el ritual debe tener lugar específicamente en donde, en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Y hasta donde sabemos se encuentra en el corazón de la tierra, o sea, dentro de la tierra, cerca de Shem, o como afirmaron Hazal, a 60.000. 1000 es una medida de longitud en la tradición oral, en la Gemara, es aproximadamente 1 kilómetro. O sea que 60.000 son 60 kilómetros del Yardén. Y si ustedes ven de dónde estamos, la cruce, hasta Shem, debe haber unos 60 kilómetros. ¿De acuerdo? O sea que estamos en un lugar distante. Por lo tanto, el ritual no podía ocurrir inmediatamente al entrar a la tierra. Porque ¿dónde estamos? Estamos a 60 kilómetros de allí. Estamos como de aquí a Jerusalén. De Ranana a Jerusalén. No podemos hacerlo inmediatamente. Entramos en Ranana hasta que lleguemos a Jerusalén. Va a llevar a tiempo. Entonces, esta contradicción obliga a suponer que ocurrió un milagro que no fue mencionado en los Pesukim, que la gente podía viajar, dice la Gemara, a una distancia de 120.000, o sea, 120 kilómetros en un día. Así lo dice una baraita en Masejet Sotá. Claro, era como que vos caminás y la tierra se reduce, ¿no? O sea que ese milagro es maravilloso. O lo que dice Rabbi Elazar, que el monte Gerizim y el monte Ebal estaban en realidad cerca del Yardén. Rabbi Elazar, que es una posición minoritaria, dice en la Gemara, pero del Yerushalmi Sotá, dice que hicieron, tomaron montículos de tierra e hicieron un montículo y lo llamaron Gerizim, y el otro lo llamaron Ebal. O sea, ¿y estaban a dónde? A la salida del Yardén. O sea que para Rabbi Elazar, monte Gerizim y Ebal es un nombre, pero no de un lugar geográfico, sino de una construcción de tierra que hicieron ellos. Ahora, el simple hecho geográfico es que el monte Gerizim y el monte Ebal están situados en Shomrón, lo que se conoce como Samaria, Shomrón, cerca de Shem. Esto está escrito específicamente en el libro de Shofetim. Cuando se le informó a Yotam, que fue el único hijo sobreviviente de Gidón, cuando su hermano Abimelech, su hermanastro, para poder subir como rey en Shem, precisamente, porque era nativo de Shem, mató a 70 de sus hermanastros, los hijos de Gidón el juez. Pero hubo uno que se pudo escapar, y ese fue Yotam. Y entonces dice que Yotam fue y se paró sobre el monte Gerizim y lo llamó a gran voz. Ciudadanos de Shem, gritó, escúchenme para que Dios os escuche. O sea que este hombre se paró en donde, en el monte Gerizim, y le habló a quién, a esos habitantes de Shem que habían coronado a quién, a un homicida o a un genocida prácticamente, porque mató a un pueblo, que eran sus propios hermanos en este caso. Yotam es el que da un alegato, después desaparece de la historia. En otras palabras decimos, en el monte Gerizim está cerca de Shem. Y parece que la Torá está expresando que por un lado, esto es una mitzvah que se aplica inmediatamente una vez que el pueblo de Israel está entre la tierra. Pero por otro lado, es una mitzvah que está íntimamente ligada a Shem y a sus alrededores en el epicentro de la tierra. Como en otros ejemplos decimos similares, comienzo de la sección 3, la Torá no es un libro de directrices halágicas como lo suele ser el Shulchan Aruch. La Torá sagrada presenta ambas direcciones posibles y luego coloca la responsabilidad de encontrar la solución adecuada a la nación de Israel. En este caso, sobre Yoshua y su generación. ¿Quiénes van a ser los encargados de toda esta mitzvah? Yoshua y su generación. ¿Qué hace Moshe Rabbeinu? Da las indicaciones diciendo esto es acá, acá y acá. Tú tenés la obligación ahora de ¿qué? De llegar y cumplirlo. Ahora bien, aquel que lea el libro de Yoshua en un nivel simple, encontrará que Yoshua de hecho encontró una solución práctica a la contradicción Gerizim-Ebal, que no coincide con ninguna de las propuestas por Hazal, por nuestros sabios. Esta solución tomó en consideración los dos principios establecidos en la Torá y los sopesó contra la realidad de las propias consideraciones prácticas de Yoshua. Atención, Yoshua creyó que una vez que la nación de Israel entrase en la tierra,
Era su responsabilidad poner en el máximo esfuerzo para llevar a cabo el ritual lo antes posible. O sea que Yoshua entiende que esto no puede esperar. Lo entendió perfectamente, pero claro, delante de él tuvo una guerra. Y no una, tuvo dos. Y en medio tuvo un fracaso. O sea que también perdió una batalla. En el momento en que Jericó y Ai, que son las dos ciudades que están al lado del Gilgal, cayeron en sus manos, Yoshua podría haber confiado en la escasez de asentamientos cananeos en el área del monte Efraín y llevado a toda la nación de Israel al monte Ibal para forjar el pacto de la bendición y la maldición. Vean esta foto del doctor Zeev Rotkov, que ustedes ven aquí, en la cita de Yotam, que fue y se paró en la cima del monte Gerizim. Ciudadanos de Shem, escuchen, ven una vista del antiguo Shem, desde la cima del monte Gerizim. Observen la muralla de la ciudad y el templo con la gran piedra a su derecha. No sé si ustedes logran ver, estamos viendo desde el monte Gerizim. ¿Saben dónde es esto? Esto se llama Ar Barajá. Este es el Yishuv donde vive el Rat Melamed que saca el Perinei Alajá. Estamos ahí, tomando la foto. Ahora miren para abajo, van a ver ustedes, está toda la ciudad, ¿no? ¿Ven una muralla ahí que está recorriendo toda esa ciudad? Esa es la muralla de la ciudad antigua de Shem. Y ven allí la piedra grande. Esa piedra grande que está en el medio, allí en la ciudad, esa piedra es aparentemente el altar, el Mizbeach que se construyó. Hoy no hay acceso para nosotros para llegar allí, obviamente, no podemos estar allí, una zona palestina, obviamente, y muy, muy crucialmente enemiga. Entonces hoy no se puede ni siquiera pasar a ese lugar, lamentablemente. Pero ese es el lugar. Ahí está, y de aquí, del Har Gerizim, lo estamos viendo. Ahora, después van a ver otra imagen. Me pareció importante que lo tengan delante de ustedes porque esto es la realidad hoy. Muy bien, entonces entramos en la casi última parte, que son los detalles. ¿Qué pasó en el monte Gerizim y el monte Ibal? Una vez más, el alcance limitado de esta discusión nos obliga a saltearse sobre muchas y largas disputas sobre lo que se escribió. Basta con decir en resumen que la nación aparentemente estaba entre el monte Gerizim y el monte Ibal, en el valle donde hoy se encuentra la ciudad de Shem. Gerizim por un lado, Ibal por el otro, en el valle crece la ciudad. En el libro de Yoshua, capítulo 8, 33, nos dice, todo Israel, extranjero y ciudadano con sus ancianos, oficiales y magistrados, estaba a cada lado del arca. El arca es el Aarón, Akodesh, abajo, en el valle. La mitad de ellos en el monte Gerizim y la mitad de ellos en el monte Ibal. Esto significa que 6 tribus estaban al pie del monte Gerizim o en sus laderas y 6 tribus estaban al pie del monte Ibal. El área entre las dos montañas está cerrada. El arca está situada en el centro, los sacerdotes y los levitas, se lo imaginan ahora, ¿no? Rodean el arca y todo Israel están a cada lado. La explicación de la división de las tribus en dos grupos que no son familiares de otros contextos, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef, Binyamin, se oponen con el otro grupo que son Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali, fue descubierto por el rabino doctor Michael Broide. Dice, la relación es que resulta que desde una perspectiva matemática, atención, esta fue la división que dividiría la nación de manera más efectiva, basada en el censo de la Torá de Perashat Pinhas, y esta división en estas dos montañas son en dos mitades iguales. O sea que si tenemos 603.550 judíos, hombres, censados, entonces en cada uno de estos lugares hay 301.550, y si se mal la cuenta, ustedes la completan. ¿Está bien? Entonces, es lo que tenemos. Justo la división por la mitad. Muy bien. Decíamos entonces que Moshe ordena que había que tomar grandes piedras, ¿verdad? Entonces explicamos aquí cuál es la naturaleza de las grandes piedras con respecto a las cuales se nos ordenó cubrirlas con yeso o con cal.
e inscribir en ellas todas las palabras de esta Torá. En primer lugar, ese es el Benit. Bien, escribir de vuelta en la Torá. Ese Benit triangular que hablamos al principio del Sheur, Sinai, Ohel Moed, Arbot Moab, llanuras de Moab, ahora vuelve en Shem. La simple lectura del versículo dice, no hay conexión entre estas piedras y las piedras del Mizbeach, ni entre estas piedras y las piedras que fueron tomadas, y uno lee el libro de Yoshua del Yardén, y establecidas en Gilgal. La interpretación de Rabbi Saadia Gaon sobre este asunto, citada en el comentario de Ibn Ezra, es que estas piedras, atención, se veían como carteles, como los que se usan hoy en ceremonias importantes. En otras palabras, las piedras fueron recubiertas con cal, yeso, para enfatizar el texto que fue escrito en ellas. En este caso, seleccionar pesukim de la Torá que tendrían la capacidad de inspirar los corazones de los participantes del evento y llamar su atención a la magnitud del evento y la importancia del pacto. Pesukim que incluyeron como Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hayom Hazeh Nieta Leam le Hashem Elokeja, hoy os habéis convertido en pueblo para Hashem vuestro Dios, o tú has afirmado hoy que Hashem es tu Dios, y Hashem ha afirmado hoy, Hayom Marta, Be'uve Mirja, que hoy es tu pueblo atesorado, Am Segula. Enod Milvado, no hay nadie fuera de él. Porque de esta manera tendréis vida y durarás mucho tiempo en la tierra que Hashem juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ese es el contenido de la piedra. El contenido de la piedra que son señales, no grafitis, son señales en los cuales el pueblo judío se va a identificar cuando lo vea, va a sentir que todo lo que está prometido se ha cumplido. Y ahí están, son carteles que están presentes en ese corazón del país. Luego vimos que se sentaron en la mitad, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ver la fotografía desde el oeste del monte Gerizim, está en la página 5 al final, quiere decir casi al final del texto. Página 5 al final, no sé si lo ven. Van a ver allí la fotografía aérea desde el oeste del monte Gerizim, que está a la derecha, y el monte Ibar a la izquierda, y el valle en el que se forjó el pacto. Ahí tienen el monte Gerizim a la derecha, ven una montaña, ¿verdad? Y el monte Eibal a la izquierda. El monte Eibal es más alto que el monte Gerizim, para que sepan. Y en el medio está el valle. ¿Se llega a ver? El valle, ahí es donde estaban parados. En la montaña estaban 6 tribus de un lado y 6 tribus del otro. Y en el medio estaban los Leviim y los sacerdotes, eventualmente, que nos estaban dando a nosotros la posibilidad de escuchar estas maldiciones y bendiciones. ¿Se entiende hasta acá? Últimas 2 lecturas. Página 4 arriba. ¿Qué proclamaron los Leviim? Una vez más, hay una contradicción entre el Peshat y la tradición midrashica. Según la Mishnah, las 12 versículos de malditos sean, Arur, en el pasaje también fueron acompañados por 12 bendiciones paralelas. Ellos volvieron sus rostros hacia el monte Gerizim y abrieron con la bendición. Bendito sea cualquiera que no haga una imagen esculpida, fundida, aborrecida por Hashem, obra de artesanos, etc. Estoy diciendo lo que dice el Midrash, de acuerdo a la Gemara de Sotá, que también dijeron bendiciones, que son los opuestos a las maldiciones. ¿Me entienden? Se dijeron maldiciones y se dijeron bendiciones. O sea, esto, ponemos aquí, es difícil de aceptar si la Torá decidió presentar una versión abreviada de la proclamación de los Leví. ¿Por qué elegiría presentar solo las maldiciones? La verdad que lo que leímos hoy en la fuente, ¿qué leímos? Las maldiciones, ¿verdad? No leímos las bendiciones. Entonces, la Gemara de Sotá dice que en realidad también dijeron bendiciones. Miraron al monte Gerizim y dijeron bendiciones. Miraron al monte Eibal y dijeron maldiciones. Pero lo que dice la Torá es que solamente hubo maldiciones. ¿Por qué eligió la Torá entonces la maldición por sobre la bendición? ¿No tendría más sentido presentar las bendiciones y permitir al lector llenar las maldiciones implícitas?
Aparece Rav David Tzvi Hoffman, Radatz Hoffman, que encontró que el pasaje de la bendición-maldición que sigue a los 12 versículos de maldito sea contiene 6 cláusulas, bendito sea. Estos 6 pares de bendiciones, maldiciones forman una especie de esqueleto básico para las bendiciones y maldiciones en general. Bendito, maldito estarás en la ciudad. Bendito, maldito estarás en el campo. Baruch atah ba'ir, Baruch atah basade, que es el final del capítulo 28, lo que leí en la última fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Según el rabino Hoffman, estas 12 bendiciones y maldiciones fueron dirigidas a las 12 tribus. 6 cláusulas benditas sean para el monte Gerizim y 6 cláusulas malditas para el monte Ebal. Parece que una posición preferible es la de Ibn Ezra, quien explica que los 12 versículos donde dice Arur, 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 maldito sea, son simplemente, dice Ibn Ezra, una introducción. Las bendiciones y maldiciones reales es: ahora, si obedecéis todas estas bendiciones, vendrán sobre vosotros y surtirán efecto. Pero si no obedecéis, todas estas maldiciones vendrán sobre vosotros y surtirán efecto. Eso dice el Ibn Ezra. O sea que todo lo que dice de la maldición es una introducción nada más. La verdaderamente es si escuchás o no escuchás. Estos pasajes, decimos finalmente, detallan en detalle las bendiciones que vendrán sobre el pueblo si observan fielmente los mandamientos de Hashem, y en mayor grado las maldiciones, los exilios y los tormentos que vendrán al pueblo si, Haz Shalom, traicionan a su Creador. Es cierto que todavía hay una dificultad con esta interpretación, por lo menos del versículo final. Estos son los términos del pacto, Divrei Aberit, que Hashem ordenó a Moisés concluir con los israelitas en la tierra de Moab. Esto significa que las extensas secciones de la bendición y la maldición estaban destinadas a ser leídas en las llanuras de Moab y no en el monte Ebal, aparentemente. Ibn Ezra resuelve esta dificultad y propone una comprensión sintáctica bien original. Él explica que la tierra de Moab es un aditamento adverbial de la frase que Hashem ordenó, y no de concluir. Quiere decir, no es que, dice, en la tierra de Moab es donde Hashem le habló a Moisés, pero no es la conclusión de esa orden, sino que eso debe seguir. Así como si la Torah dijera, estos son los términos del pacto que Hashem mandó a Moisés en la tierra de Moab para concluir con los israelitas. Quiere decir, para sellar con ellos. ¿En dónde? Cuando lleguen a dónde? A la tierra. Al final, el mismo hecho de que Moshe, en vísperas de su partida, transmite toda la bendición y maldición antes de que la nación de Israel creara aquí un pacto en las llanuras de Moab. El mismo Moshe precedió al mandamiento con respecto a la bendición y maldición de Gerizim y Ebal con las palabras festivas: Hashem, tu Dios, te ordena hoy que observes. Tú has afirmado hoy que Hashem es tu Dios, y el Señor ha afirmado este día. Más tarde concluyó la sección diciendo: hago este pacto con sus sanciones, no solo con vosotros, sino con todos los que están aquí con nosotros y los que no están aquí con nosotros, etc. El resto lo vamos a leer. ¿Por qué? Último, pregunta específicamente en el monte Gerizim y el monte Ebal. Eso es el pacto. ¿Por qué allí? ¿Por qué no en otro lugar? Faltaban lugares. ¿Por qué no me llevó hacia Jerusalén? Que no existía todavía como capital ni nada, pero por lo menos ya hubiera sido la antesala de lo que sería después Jerusalén. Decimos entonces, ¿por qué el monte Gerizim? ¿Cuál es el significado de ese lugar? ¿Por qué la ciudad de Shem, dijimos, no fue mencionada? Vamos a citar al Rav Uri Sherki, Shvita, uno de los grandes maestros de la actualidad. El Rav Sherki explica que la zona entre Gerizim y Ebal tiene un paisaje distintivo que se asemeja a una montaña volcada. La ceremonia en el monte Gerizim y el monte Ebal puede verse como una especie de imagen negativa de la revelación del Sinaí. Es el negativo. Sí. O sea, dijimos el pacto Sinaí, pacto de Ebal. En el monte Sinaí el pueblo de Israel estaba al pie de la montaña. La montaña estaba envuelta en espesas nubes, humo y fuego, y la voz de Dios emanaba desde dentro del fuego, dirigiéndose a la nación.
en esta coyuntura embriagadora. ¿Qué hace la nación? Todo lo que la gente necesita hacer es escuchar. Esta tarea es perfectamente adecuada para las personas que recientemente habían dejado Egipto y ahora subsisten con el maná del desierto. Todo lo que se les pide es escuchar la voz de Hashem al entrar en la tierra. Sin embargo, su jerarquía de valores se vuelve sobre su cabeza. La montaña está volcada. En la tierra de Israel la naturaleza toma el lugar de los milagros. No hay milagros. Ahora nos vivimos de acuerdo a la naturaleza. Reunirás de tu nuevo grano, tu vino y tu aceite. Ahora tengo que comer lo que siembro. Tengo que sacar el vino y tengo que hacer yo el aceite. La voz de Dios no emana de dentro del fuego. Más bien tenemos que transmitir la voz de Dios por nuestra cuenta. En la tierra de Israel la palabra divina no viene de algún monte que se eleva sobre nosotros. Todo lo contrario. La voz de Dios proviene de la tierra santa misma. De dentro de la tierra, del valle. Los Leviim transmiten el mensaje de Dios desde dentro de la tierra y la nación de Israel está en las laderas del monte Gerizim y el monte Ibal. A ambos lados del valle. Interesante. En el lugar de nubes y humo hay piedras pintadas por los mismos israelitas con yeso blanco. Toda la ceremonia actúa como una metáfora de lo que es Avodat Hashem, el culto de Hashem. En la tierra de Israel, culto firmemente arraigado en el suelo sagrado de la tierra, incluso la misma voz de Dios no resuena por sí misma, debemos escucharla y transmitirla por nuestra cuenta. Y esto no es poco. Señores, lo que está diciendo la Sagrada Torá es, ahora, el tiempo es que ustedes se afiancen en la tierra. La última parte, que la dejamos obviamente para ustedes, es para finalizar, que son eventualmente este concepto de el Ar Gerizim y el Ar Eibal, como dos montañas, el concepto de lo que es forjar un pacto, que aquí lo van a ver en el párrafo intermedio, que dice el verbo hebreo para forjar el pacto es keritá, la página 6. El verbo hebreo está en negrita, keritá, lichrot, cortar, hacer un pacto. Y los verbos similares sirven el mismo propósito en otros idiomas. Cortar viene de karet, de lichrot, keritá, y de ahí viene cortar. Igual. En dos lugares del Tanaj encontramos que las partes involucradas en un pacto cortan el cuerpo de un animal vivo y pasan por las piedras, por las piezas intermedias. Ese es el Brit Ben Abetarim, con Abraham Avinu y la cita después de lo que tiene Yirmiyahu y también Yeshayahu. La cita es, a la luz de esto, parece que el monte Gerizim y el monte Ibal, anteúltimo párrafo, fueron escogidos porque este era el lugar donde era como si Dios cortara la tierra de Israel en dos. Montaña, montaña, valle. El arca, que representa la Shejinah, estaba junto con el pueblo de Israel y juntos forjaron el pacto. El pacto entre Hashem y el pueblo de Israel ya había sido forjado en el Sinaí, dijimos, el primero, ¿verdad? Pero eso era simplemente un pacto teórico, hecho en el desierto, sobre una Torá que no estaba conectada con la tierra de Israel, ni fundada en la realidad. En la tierra de Canaán, la Torá asumió su verdadera forma, tal como fue dada para que observen en la tierra que está a punto de entrar y de ocupar. La tierra de Israel, Moray Barabotay, es un cuerpo vivo, una tierra que otorga su recompensa a sus hijos fieles. Be'aretz titen yebulá, y la tierra dará su fruto, dice el libro de Vaikra, porque esa tierra escucha la palabra de Hashem, porque esa tierra actúa como testigo del Creador, y por supuesto que esa tierra expulsa o vomita, como dice, a aquellos que la profanan. Obviamente, el pacto ahora en la tierra de Israel y en el monte Gerizim y en el monte Ibal es diferente al del Sinai, al del Ohel Moed y el Arbot Moab. Ahora el pacto, dice, se renueva junto a la tierra misma, entre las piezas del cuerpo vivo de la tierra de Israel. Por eso
Am Israel ahora tiene la dimensión de poder vivenciar con su propio cuerpo esta idea, y por eso el monte de la bendición y el monte de la maldición. Esas dos presencias que representan la constante y ante todo nuestra sagrada tierra. Que tengamos Ketivá, Bajatimá Tová, gracias por existir, Besorot Tovot, y que tengamos el mérito de habitar la tierra y de que aquí escuchemos la voz de Akadosh Baruj Hu, aquí, en la tierra, y que nosotros estemos parados en las laderas de la montaña. Shabbat Tov, Shabbat Shalom.